Hoy profundizaremos un poco más acerca del tema de la Atlántida. En el video anterior se explicó un poco acerca del mito y la historia que se tiene acerca de ella. Pero, ¿qué hay más atrás? ¿Qué pensamientos existen en contra de su existencia? ¿Por qué se considera solo un mito o una alegoría? Como se explicó en el video anterior, la Atlántida es un tema que se explica en los diálogos de Timeos y de Critias de Platón, lo cual desde un inicio le quita la facultad de ser real, del mismo modo que el mito de la caverna es solamente una alegoría. Los expertos en el tema explican que una civilización antes de Mesopotamia no podía existir. Se supone que la Atlántida desapareció 9000 años antes de Cristo. En ese tiempo ni siquiera se había inventado la escritura como tal. No debía de existir nada más allá de pinturas rupestres. Algo como una gloriosa civilización era solamente una fantasía. También se explica, entre otros detalles, el curioso hecho de que en Timeos y Critias, los habitantes de la Atlántida, tenían nombres griegos. La leyenda nos dice que todos los nombres fueron cambiados, del mismo modo que hicieron los egipcios, quienes recibieron toda la información de la Atlántida, al cambiar ellos también los nombres originales a nombres egipcios. Algunos de los investigadores del tema han sugerido que la Atlántida es solamente una alegoría acerca de el hombre y su ambición por poder y riqueza, que al final lo terminan traicionando y termina destruyéndolo todo, debido a que en Timeos y en Critias se explica cómo el poder militar de la Atlántida se expande y empiezan a avanzar como una sociedad, pero todo este avance desmedido vuelve a la civilización atlante completamente arrogante, con hambre de conquista y poder, tributos desmedidos. Todo esto hasta que un día y una noche terrible, un cataclismo los termina hundiendo en el océano. Es quizá que Platón solamente quiso demostrar esto en su alegoría, ¿o había algo más? Bueno, algunos otros expertos en el tema sugieren que la Atlántida, siendo una civilización conquistadora, aunque conquistó parte de Europa y el norte de África, que solamente fue detenida por Atenas, puede estar inspirada realmente en el imperio persa. Esta similitud se puede respaldar con la visión que tenían en aquel entonces los griegos acerca de los persas, ya que los veían como personas sumamente desequilibradas. Tenían demasiados tesoros, ejércitos enormes, construían cosas demasiado grandes, eran demasiado poderosos y controlaban demasiado territorio, eran ostentosos en su ritmo de vida. Y como mencioné, su paso militar fue sumamente parecido a lo que se supone hizo la Atlántida, con la diferencia de la orientación de la batalla, ya que se supone los atlantes venían del este y los persas, sin embargo, marca la historia, vinieron del oeste. Respaldando lo anterior, se marca que la descripción de Platón acerca de la Atlántida tiene gran similitud a la descripción que realizó Heródoto acerca de Babilonia. Analizando un poco los diálogos de Platón, de Timeos y Critias, encontramos que hay muchos huecos, a pesar de que la descripción se puede considerar considerable. La interrupción de los escritos dejan algunas incógnitas, como cuál fue la verdadera razón del hundimiento de la Atlántida, ya que antes de que el texto sea interrumpido, se menciona que Zeus planea castigar a los atlantes por la arrogancia y el sistema que están ejerciendo. Sin embargo, no se muestra queriendo devastarlos por completo, algo que finalmente terminó ocurriendo. En cuanto al castigo que sugiere Zeus, muy probablemente pudo haber sido la derrota que sufrieron ante los atenienses, ya que se reitera, el castigo solamente era para corregir a la Atlántida. Algunas personas también explican que una de las razones por las que la Atlántida no existió es que los supuestos escritos de Egipto, en los que se detalla la historia de la Atlántida, nunca han sido encontrados. Aseguran que más allá de Solón y Platón, no ha habido nada que sustente la idea de que la civilización de la Atlántida siquiera hubiera existido. Ahora bien, algo que funcionó como una alegoría para Platón, ¿de dónde tuvo tanto impacto en la sociedad? ¿De dónde nació el interés por la Atlántida? Bueno, esta es la parte donde el mito converge con la historia, ya que el descubrimiento de América, que se sitúa más allá de los pilares de Hércules, en dirección al Atlántico,
causó el interés en Europa, ya que entraba con la descripción de Platón, un lugar con increíbles construcciones, rico en minerales, y apoyándose en la idea de que no eran cristianos, les daba el derecho a saquear cuanto quisieran. Entonces el mito se vuelve una idea conveniente. Como conveniencia espiritual, posterior al descubrimiento de América, se trató de encajar la historia de la Atlántida con la historia bíblica, mezclando el diluvio universal con el desaparecimiento de la Atlántida, dando con esto una razón moral y espiritual a la conquista, teniendo el razonamiento, si así se le puede decir, de que la nueva Atlántida le pertenecía a los europeos, y si de alguna forma era tierra santa, de algún eslabón de Israel, entonces debía de ser conectada con el viejo mundo. Es todo esto lo que reanimó el mito de la Atlántida, mito que persiste hoy en día. Esto en parte se debe al trabajo que han realizado diversos escritores, quienes elevaron el mito, ya que era un tema fácil de moldear, en el que pueden introducir sus historias. Al paso de la historia, la Atlántida se volvió un objetivo en el ocultismo, ya que podía ser un nexo entre el viejo continente y la Nueva América, como ya se mencionó, pero también contraponía la idea cristiana de la Biblia, en la que ya se detallaba toda la historia del humano, y no había nada que no cubriera. Sin embargo, estaba el mito de la Atlántida, que cada vez cobraba más fuerza, y bajo el ojo de los ocultistas, se consideró un centro espiritual, energético y esotérico, llegando al punto de postularla como la cuna de la humanidad. Poco a poco el ocultismo se encargó de atribuirle nuevas características a la Atlántida, como que tenían poderes mágicos y una idea completamente peligrosa, la idea de que eran una especie humana sumamente avanzada y superior, idea que no se pasó por alto por algunos regímenes posteriores, que podemos decir que de cierta forma influyeron en sus actos. Posteriormente empezaron las ideas conspirativas, en las que era una civilización que logró conquistar toda la Tierra, quizá con contacto extraterrestre, y bueno, todas esas ideas especulativas que se ven hoy, conspiraciones que culminan en que los arqueólogos saben su existencia y no lo quieren dar a conocer. Para finalizar, no olvidemos que durante el descubrimiento del mundo y de civilizaciones nuevas, la imaginación nos hace pensar que quizá es eso que escuchamos alguna vez. Si alguien ya tiene en mente el tema de la Atlántida y encuentra una zona arqueológica abandonada con grandes edificaciones, las primeras especulaciones podrían ser que es esa enigmática tierra de la que tanto se habla. Todo esto se apoya de que lo dijo Platón y Solón. Si dos grandes personas lo dicen, posiblemente lo vuelve cierto. Así lo creen algunos, pero no olvidemos que nadie está exento a equivocarse. El hecho de que una persona con algún nivel de fama diga algo no lo vuelve cierto. Esta es la contraposición al primer video que se planteó. Me gustaría ocupar este tema para recordar algo. El embarcarnos en un tema hasta volvernos fanáticos y rodearnos de personas que solamente confirman nuestras ideas no amplifican de ninguna manera nuestro conocimiento. A cualquier idea que se tenga se debe de estar abierto a la contraposición, ya que filosófica y científicamente es muy difícil llegar a la verdad absoluta. Pero dime tú qué piensas acerca de esto. ¿La Atlántida de verdad existió? ¿O simplemente era una idea con bastante contexto detrás?